No quería que mi hermana, que tiene síndrome de Tourette, fuera a mi boda porque sus tics ruidosos me molestaban. Pero después de una pelea, decidí desconvidar incluso a mis padres. Yo, de 28 años de edad, y mi prometido, Max, de 25 años, nos estábamos preparando para nuestra boda este verano. Mi hermana, a quien voy a llamar Megan, tiene 32 años y sufre de un tipo de síndrome de Tourette muy serio. Los movimientos físicos y el sonido de jaja son sus tics más comunes, pero tiene otros. Durante toda mi vida, nunca la vi pasar por una ceremonia o presentación larga sin tener tics. Eso incluyó la graduación de la prepa y de la universidad, y las graduaciones de mis otros hermanos. El jaja de ella también era extremadamente fuerte. Casi un grito, y la mayor parte del tiempo era repetitivo. Yo la había involucrado y la había invitado a todos los aspectos de la boda. La cena de ensayo, la despedida de soltera y la fiesta de recepción, menos a la ceremonia en sí. Mi prometido y yo escribimos nuestros propios votos, y yo solo quería oírlo decir los suyos sin interrupciones. La ceremonia era muy larga, y yo dudaba seriamente de la capacidad de Megan de aguantar tanto tiempo sin tener tics. Ella me dijo una vez que contener un tic era como contener un estornudo, solo que 1000 veces más difícil. Las únicas opciones que yo veía para ella en la ceremonia eran A. Dejar que los tics ocurrieran normalmente y ser juzgada por los familiares de Max, que aún no la conocían. B. Tratar de suprimirlos todo el tiempo. De cualquier forma, sería una experiencia miserable para ella. Yo le expliqué la situación de Megan a los invitados que no sabían, pero en la familia de Max había varios niños pequeños y personas mayores que, yo dudaba, habían tenido contacto con Megan. Se le partió el corazón cuando le dije que no la quería en la ceremonia. Le expliqué mi razón, que la ceremonia no sería divertida para ella de ninguna forma, pero ella no me quiso oír. Ella admitió que probablemente tendría tics mientras leíamos los votos, pero insistió en que nosotros podríamos simplemente hacer una pausa y seguir o hablar encima de sus tics. Yo sé que eso sonaba egoísta, pero yo no quería que Max hiciera una pausa o hablara encima de alguien. Yo quería que él leyera sus votos de la forma en que él los escribió. Megan me acusó de ser mala, capacitista y una noviacilla. Mi papá estaba de mi lado, mi mamá estaba del lado de Megan, y mi otra hermana, de 24 años, estaba de acuerdo conmigo, pero pensaba que yo debería dejarla venir de todos modos. Max apoyaba cualquier cosa que yo decidiera, pero decía que esperaba que eso no afectara nuestra relación de hermanas. Primera edición. Los niños que mencioné fueron a la boda del primo de Max el año pasado y se portaron muy bien, a pesar de que su ceremonia fue más larga que la que nosotros estábamos planeando. Por eso no le veía problema a ellos. No sé si eso ayudaba, pero yo también era autista y tenía dificultades serias cuando mi rutina era interrumpida, o cuando las cosas no pasaban como yo las planeaba. Fui acusada de ser controladora, pero tal vez eso era solo mi personalidad controladora metiéndose en el camino. Segunda edición. Mi mayor problema no eran las interrupciones verbales, que de cualquier forma me molestarían bastante, sino la posibilidad de daño físico a Megan y a los otros invitados. Había una posibilidad no nula de que ella se lastimara a sí misma o a otros. Ese era el verdadero punto crucial. Yo tal vez posiblemente podría lidiar con las interrupciones verbales, aunque me dejarían increíblemente infeliz e incómoda, pero no creo que podría lidiar con la necesidad de parar la boda porque alguien se lastimó. Esto generalmente solo pasaba en situaciones de alto estrés, pero las multitudes y los grupos grandes de personas siempre fueron un detonante para ella. Y la ceremonia exigiría que se quedara enfrente de una enorme multitud, muy cerca de las otras damas de honor. Pasó solo algunas veces en el último año, lo que debería haberme hecho sentir confiada, pero la ansiedad solo había ido creciendo, y yo no sabía cómo pararla, a no ser garantizando que hubiera 0% de posibilidad de que eso pasara. Aun cuando ella decía que podría lidiar con la situación, ella tenía un historial de subestimar o minimizar qué tan malos serían los tics. Ella dijo que podría lidiar con sus estresores, pero me dio una bofetada en la cara en un funeral hace algunos años. Ella decía que podría lidiar con la boda, y lo sentía mucho de verdad si eso era capacitista, pero yo simplemente no le creía ni confiaba en ella más. Ella o no estaba siendo sincera conmigo, o con ella misma, sobre qué tan malos los tics podrían ponerse. Tercera edición. Yo no quería comunicar que me daba vergüenza a Megan o que me importaba si la familia de Max no la aprobaba. Si eso fuera verdad, no la habría invitado a ninguna parte de la boda, ya que esos familiares también estarían ahí. Basada en sus reacciones anteriores a situaciones parecidas, yo asumí que los niños viéndola la incomodarían a ella, no a mí. El estrés era un detonante para ella, pero las personas en la conversación tenían razón sobre cómo no era mi lugar asumir y dictar lo que ella sentiría, y yo me equivoqué en esa parte. Era difícil encontrar el equilibrio, y yo releí la edición anterior cuando Megan tenía un historial de minimizar o subestimar qué tan malas las cosas podrían ponerse. Cuarta edición. Hice una pequeña actualización. Le llamé a mi papá para confirmar, pero había un salón para niños en la iglesia, donde las personas podían ver lo que estaba pasando en la iglesia en vivo por la televisión. Yo no sabía eso porque no existía cuando yo era niña, pero de seguro estaría en mi lista de propuestas de compromiso cuando hablara con Megan. Preguntas frecuentes en 21 de enero de 2025. ¿Por qué no sugeriste un compromiso? ¿Cómo ver por videollamada? Yo de verdad no lo había pensado. Tenía dificultad con el pensamiento rígido, y muchas veces categorizaba las cosas como un sí o no absoluto, sin pensar en ninguna opción intermedia. Las sugerencias de compromiso fueron muy útiles, y yo las mencionaría a Megan. ¿Cómo te sentirías si fueras desinvitada por causa de tu autismo? Si la razón fuera sólida, como que ellos creyeran que el ambiente me llevaría a tener un colapso, entonces yo entendería.
¿Y si tu hijo tuviera síndrome de Tourette? ¿Cómo te sentirías si él fuera excluido? Como muchos de ustedes señalaron, el síndrome de Tourette era genético. Max y yo platicamos sobre cómo criaríamos a nuestros hijos. Nosotros siempre exigiríamos adaptaciones razonables en la escuela y en el trabajo, pero no insistiríamos en que se metieran en todas las actividades que niños sin síndrome de Tourette podían hacer. Si tuviéramos un hijo en una silla de ruedas, no insistiríamos en que fuera a la pista de atletismo junto con niños sin discapacidad para ver si podían recorrer 400 metros más rápido que ellos. Nosotros encontraríamos una organización que atendiera a niños en sillas de ruedas y que se especializara en ayudarlos a ser activos. Nuestro hijo hipotético entendería que no podría participar en todo lo que los otros niños podían, pero siempre le ofreceríamos alternativas, y él nunca sería hecho para sentirse inferior por eso. ¿Por qué no pueden hacer los votos en privado? Yo no quería. Era literalmente eso. Me sentía justificada en todos mis otros planes en relación a Megan, pero este era simplemente un deseo egoísta, enraizado en nada más que los sentimientos míos y de Max. La idea de hacer los votos en privado me dejaba infeliz. La idea de hacerlos enfrente de todos me dejaba feliz. ¿Me pueden llamar egoísta por eso si quieren? ¿Por qué tu familia no consideró que tus tics te molestaban? ¿Por causa de tu propia discapacidad? ¿El autismo? Nunca fue tomado en serio por mi familia porque era insignificante en comparación con Megan. Si un niño se estaba ahogando y el otro solo se estaba manteniendo a flote, ibas con el que se estaba ahogando primero. ¿Por qué te ibas a casar con la familia de Max si ellos serían capacitistas con Megan? Ellos nunca fueron capacitistas con ella. Cuando dije que me preocupaba el comportamiento de ellos, me refería específicamente a niños más chicos y personas mayores que no se podrían contener de quedarse viendo. ¿Por qué te importaba lo que la familia de Max pensaba? No me importaba. No sé cómo más comunicar eso. No era la familia de Max B, etc. Yo me molesto por eso. Era la familia de Max B, etc. Eso molesta a Megan. Eso la estresa y aumentaba la probabilidad de tics. Ella tenía un tic violento y se lastimaba o lastimaba a otras personas. Había también una opción egoísta, que era cuando eso causaba un tic verbal, y la consecuencia era solo que yo me molestaba. Si los niños se portaron bien en la otra boda que mencionaste, ¿por qué los padres de ellos no podían ser instruidos sobre cómo comportarse en esta? Y ahora, llegamos a la pregunta frecuente que hacía las dos anteriores completamente irrelevantes. Ustedes tenían razón, y yo estaba equivocada. Yo estaba exagerando. No me importaba si esa no era una palabra. Varias personas señalaron que, además de la capacidad de los padres de instruirlos, ellos podrían tener personas con discapacidad en el salón de clases o en sus vidas que veían seguido. Yo estaba proyectando mis propias experiencias personales, porque los niños rara vez, si es que alguna vez, no veían a Megan cuando tenía tics. Sin embargo, yo honestamente me di cuenta de que había una gran diferencia entre un niño que fue preparado por pláticas de sus padres y que sabía qué esperar, versus niños que veían a una señora aleatoria gritando en el supermercado y su mamá les decía que dejaran de ver. En mi mente, todos los niños eran iguales. También me gustaría aclarar que a mí me molestaban sus tics verbales porque me afectaban. Yo era sensible a ruidos fuertes e inesperados, que era exactamente lo que sus tics eran la mayor parte del tiempo. Yo reprimía mis reacciones negativas, pero si estuviéramos solas en un salón, yo aún me sentiría angustiada con sus tics. ¿Cuáles eran sus tics violentos? Los tres principales que yo conocía eran el codazo, el zapatazo y el manotazo. El zapatazo y el manotazo eran solo tics motores normales que a las personas a veces les daban. Con el codazo, ella me explicó que necesitaba darle un codazo a alguien o a algo. La mayor parte de las veces era solo en la pared o en la silla o sofá en que estaba sentada, pero a veces era en una persona. El codazo también era peligroso porque venía muy de repente y era difícil de contener. La víctima de codazo más reciente fue el sofá de la casa de mis papás. La última víctima humana fue mi papá en el Día de Acción de Gracias. Sin ofenderlo, pero él tenía una buena capa de grasa que lo aislaba, así que él estaba bien. Actualización en 22 de enero de 2025. Contexto adicional. Creo que esto ibas a ayudar. Las tres hermanas nos salimos de la casa. Max y yo teníamos un apartamento en una ciudad grande que permanecería anónima por razones de privacidad. Y mi hermana más chica, de 24 años, a quien yo llamaría Mía, estaba en la Facultad de Derecho en una universidad que también permanecería anónima. Nosotras dos vivíamos a una distancia relativamente manejable de nuestra ciudad natal, donde Megan y nuestros papás vivían. Era una ciudad pequeña, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, y Megan asistió a una universidad comunitaria, donde ya era conocida por los profesores y por el cuerpo estudiantil. Aunque Megan vivía sola, era muy dependiente de nuestros papás. Ella nunca siquiera intentó sacar la licencia de manejo por la posibilidad de que un tic la hiciera desviarse, lo que era razonable en mi opinión. Así que mi mamá la llevaba al trabajo y la buscaba todos los días. Yo no estaba despectiva con Megan por no haber asistido a una universidad grande y de nombre por 4 años como yo y Mía, o por necesitar ayuda extra de nuestros papás, porque ella de verdad la necesitaba. Esto era para explicar que Megan y mis papás, particularmente mi mamá, eran muy cercanos. En mi opinión, mi mamá hacía cosas por Megan, principalmente en conflictos personales, que yo pensaba que ella podía resolver sola. Megan rara vez se comunicaba directamente conmigo y con Mía. En su lugar, nuestra mamá generalmente nos llamaba y decía que Megan quería X, o mencionaba que ella se sintió eager. Nuestra pelea sobre la boda fue una de las pocas discusiones reales que tuvimos sin la mediación de nuestra mamá. Entonces la primera persona a la que le llamé fue a mi mamá, y no a Megan. Le dije que Megan y yo éramos adultas y éramos capaces de resolver las cosas. Le dije que no tomaría nada en cuenta, además de lo que saliera directamente de la boca de Megan. Si mi mamá me decía que Megan estaba molesta, lo ignoraría. Me frustré bastante cuando ella ignoró mi pedido y le eché en cara que yo era la que estaba pagando la boda. No ella y mi papá, lo que me arrepentí. Le dije que estaba dispuesta a resolver algo con Megan, pero si ellos se rehusaban a comunicarse o intentaban interrumpir nuestra conversación, los tres serían desinvitados. Le recordé que Megan era adulta y colgué. Yo no iba a copiar y pegar el mensaje exacto que le envié a Megan, pero aquí estaban los puntos principales.
No fue mi intención lastimarte y lo sentía mucho. Por favor, déjame explicar. Yo quería platicar, no intercambiar mensajes. Las cosas eran fácilmente malinterpretadas. Tus tics verbales nunca fueron un problema para mí. Yo no quise hacerte sentir avergonzada de ellos. Yo no quería que sintieras que no podíamos platicar. La ceremonia de boda era algo que solo pasaba una vez. Te lo podía explicar si me llamabas. Mi mamá y mi papá no estarían presentes en el salón cuando me llamaras. Yo ya le había llamado a mi mamá y le dije que no se metiera en mis asuntos. Yo quería platicar contigo sola, y romper mi confianza en eso tendría consecuencias serias. Una lista de bloques de 2 horas en los próximos 3 días en que yo estaría disponible para platicar. Te amaba. Ella respondió eligiendo uno de los horarios para el día siguiente y nada más. Pero yo estaba esperanzada de que podríamos resolver eso. Actualización en 23 de enero de 2025. Le llamé a Megan hoy por la mañana. Voy a resumir nuestra conversación, excluyendo cualquier tic verbal. Fue muy larga, y todos los nombres eran falsos por razones de privacidad. Yo me voy a referir a mí misma como Michelle. Le dije a Megan que yo sentía mucho haber lastimado sus sentimientos. Megan dijo que fue especialmente cruel porque yo sabía qué tan sensible ella era en relación a las bodas, y que eran un punto sensible para ella. Me confundí. Yo le informé a Megan que yo no sabía que las bodas eran un asunto particularmente sensible para ella. Contexto. Megan y yo estábamos en la edad en que prácticamente todo el mundo se estaba casando. Aún más Megan, porque ella vivía en nuestra ciudad natal pequeña. Varias mujeres y un hombre que ella consideraba amigos cercanos no la invitaron a la boda de ninguna forma. Ella trabajaba en una boutique e incluso se encontró con amigos comprando joyas para bodas a las que ella no fue invitada, pero yo no sabía de esa última parte. Megan no me creyó. ¿Cómo puedes no saber qué tan molesto era cuando mi mamá y yo mencionamos repetidamente la exclusión a ti cada vez que pasaba? Mi respuesta. Bueno, tú nunca me dijiste que no fuiste invitada y te pusiste triste por eso. Tú solo me dijiste que no fuiste invitada. Megan dijo que era muy fácil de descubrir y pensó que yo estaba siendo intencionalmente tonta. Yo debería haber entendido a partir de pistas del contexto. El hecho de que ella siquiera lo dijo, el tono cuando lo dijo, cuántas veces lo mencionó, y aparentemente todo el mundo lo entendió. Megan empezó a llorar. Yo no sabía qué hacer, así que esperé hasta que ella parara. Le recordé a Megan que yo tenía dificultad en interpretar cosas así. Esa frase vino de Max, a quien consulté, pero él no estaba en el salón. Le dije que así como ella necesitaba algunas adaptaciones para su síndrome de Tourette, yo necesitaba adaptaciones para mi autismo, y ella tenía que explicarme las cosas. Especialmente las cosas relacionadas a sentimientos, porque yo necesitaba esa ayuda extra. Yo le cedí a ella, pero repetí lo que dije sobre necesitar que me explicaran algunas cosas. Dijiste que ya no necesitábamos hacer eso, solo porque la tía Marn era una... Contexto. Cuando yo tenía 15 años, la hermana de mi papá vino a vivir con nosotros y a ayudar. En esa época, yo verbalicé mi necesidad por explicaciones claras, y ella era tan irritante. Por ejemplo, ella se paraba en un semáforo en rojo y bufaba, y después se volteaba hacia mí, en el asiento de atrás, y me decía lentamente, «Eso significa que yo estoy irritada», como si yo fuera una niña o algo así. Mis papás y mis hermanas intentaron de buena fe y regañaron a mi tía cuando ella estaba siendo condescendiente enfrente de ellos, pero ellos nunca entendieron exactamente cuáles explicaciones yo necesitaba o no. Yo simplemente me cansé de corregirlos y anuncié que estaba bien después de cerca de 6 semanas. Max era muy bueno en expresar sus sentimientos explícitamente porque su mamá era terapeuta. Toda la familia de él era muy comunicativa y verbalizaba las emociones. Yo no sabía que estabas tan molesta con eso. Yo me di cuenta de que Megan no lo sabía, por la misma razón que yo no sabía que las bodas la molestaban. Yo nunca se lo conté. Además, sus tics estaban en la cima cuando eso estaba pasando. Y yo no la culpé de ninguna forma por no ser observadora, especialmente porque yo no tenía las señales típicas de personas neurotípicas cuando ellas estaban molestas. Entonces le expliqué a Megan mi idea del salón de niños y de la transmisión en vivo para ella, para que pudiera ver. La siguiente acusación de Megan. Te doy vergüenza, así como a tus amigos. ¿Me crees vergonzosa? Yo le dije que no. Si me diera vergüenza, no la habría invitado a nada. Le dije que yo no la quería en la ceremonia específicamente porque, en primer lugar, los ruidos fuertes y repentinos de verdad me angustiarían. Especialmente en un ambiente típico, donde las damas de honor se quedaban atrás de mí, y yo no podría verlas. Entonces yo ni tendría un aviso de que estaba por venir. Ella dijo, está bien, en un tono que fui capaz de captar, y le pregunté si eso era lo que de verdad sentía, porque si no estaba bien, ella necesitaba decírmelo. Yo aún ni había mencionado la posibilidad de violencia, porque eso la dejaría aún más molesta. Después de una pausa significativa, ella dijo, sin ofender, pero ella sentía que yo solo estaba diciendo eso para esconder que me daba vergüenza de ella. Que sus amigos daban muchas excusas como esa también. Yo dije que no. Pero yo entendía por qué parecía así, porque yo siempre minimizaba mis propios problemas cuando estaba con nuestra familia, otra cosa que Max me enseñó. Yo le dije que si pensaba que yo estaba mintiendo, ella podría hablar con Max, con su familia, o con cualquiera de mis amigos, que podrían verificar que mi sensibilidad a ruidos fuertes no era algo reciente. Ella dijo, está bien, de una forma que yo interpreté como más suavizada, y entonces yo dije que yo estaba preocupada por sus tics violentos. Ella pareció más comprensiva, pero insistió en que podría lidiar con eso. Yo traté de suavizar mi voz lo más posible, pero le expliqué que cualquier cosa arriba de 0% de posibilidad era inaceptable para mí. Ella dijo que no era tan malo, pero el tono de voz y la inflexión de ella estaban diferentes. Yo interpreté a partir de eso que ella podría de verdad estar de acuerdo conmigo, pero aún no estaba lista para admitir, o no creía en lo que estaba diciendo. Le recordé que nuestra familia era históricamente más grande, y que ella se ejercitaba bastante, lo que yo admiraba en ella. Ningún miembro de la familia de verdad se lastimaba cuando ella daba codazos, porque todos nosotros éramos del tamaño de ella.
Pero ella tenía que recordar que era una mujer de 1,78 centímetros y musculosa. Yo reiteré eso y usé a una de mis damas de honor como ejemplo. Todas las otras hermanas de nuestra familia estarían bien, pero Mary medía 1,50 y pesaba 52 kilos mojada. Si le dieras un codazo, se caería y no creo que se levantaría. Ella se rió un poco incómodamente, pero yo no estaba bromeando. Le recordé el funeral de la abuela, donde ella dijo que estaría bien y acabó dándome una bofetada en la cara. Yo dije que yo sabía que el síndrome de Tourette podía ser impredecible, pero ella tuvo 32 años para descubrir sus límites. Le recordé que ella me engañó consistentemente sobre qué tan malas las cosas serían. Ella juró que esta vez de verdad estaría bien, que ella se conocía mejor que yo y que era condescendiente asumir que ella estaba mintiendo. Ella también me recordó que la boda de la abuela fue hace años, diciendo que ella había mejorado, y yo le recordé que el último incidente de codazo fue hace meses. Yo me rendí en ese punto. Estaba tan cansada de sus mentiras. Ella sabía que estaba mintiendo. Yo sabía que ella estaba mintiendo y ella sabía que yo sabía. Le dije, está bien, puedes quedarte en la ceremonia si dices que puedes, pero si lastimas a alguien durante la ceremonia, tendrás que salir inmediatamente. Serás desinvitada de la fiesta. Si te demandan, yo no voy a ayudar financieramente o a ayudarte a encontrar un abogado y te voy a cortar completamente y no hablar más contigo. Nunca vas a conocer a tus sobrinos y sobrinas. Si de verdad estás dispuesta a arriesgar todo eso, entonces debes estar de verdad confiada, y yo confío en ti. De lo contrario, el salón de niños siempre estará abierto y puedes ver en la televisión. Ella no me respondió, pero empezó a llorar y dijo, ¿cómo puedes hacerme eso? Esta es la única forma que yo estaré en una boda de cualquier forma. Nadie más me quería, pero mi propia familia debería. No era justo y yo solo quería, por una vez en mi vida, estar en una boda. Eso era mucha información para que yo la procesara. Entonces simplemente agarré una parte y la solté antes de poder procesar el resto por completo. ¿Por qué crees que nunca te vas a casar? Ella dijo, ¿estás delirando? Nadie nunca querría casarse conmigo. Yo sé que eso fue muy insensible, pero yo no estaba tratando de ser mala. Fue solo mi primera reacción. No lo pensé. Yo solo dije de forma brusca, Megan, estás siendo muy estúpida. Eso pareció chocarla y la dejó en silencio. Yo continué. Eres muy inteligente, eres muy bonita, te ejercitas y eres una buena persona. Había muchas personas por ahí que aún no conocías que podrían ser una gran combinación. Tal vez incluso alguien que tuviera síndrome de Tourette también. Entonces, excluirte y rendirte antes de tiempo era increíblemente tonto. Ella suspiró y dijo, tú no entiendes. Yo dije, sí, entiendo. Yo nunca pensé que alguien me entendería hasta que conocí a Max. Yo le dije que ella vivió en nuestra ciudad natal la vida entera y que había una razón por la que yo no me casé con nadie de ahí. Hice algo fuera de lo planeado, lo que me sorprendió, pero le dije que yo sabía que a ella no le gustaban las grandes multitudes, pero que debería venir a la ciudad conmigo y con Max, o solo conmigo. Le dije que debería tratar de conocer personas nuevas. Ella pareció sorprendida y casi horrorizada con la idea. Entonces le dije algo que probablemente fue ofensivo, y dije que había 80% de posibilidad de que un vagabundo adicto estuviera haciendo algo mucho más perturbador que tú en cualquier momento. Ella se quedó muy quieta y no dijo nada. Entonces yo reiteré mis puntos. No me daba vergüenza de los tics en sí. Yo estaba preocupada por el potencial daño que podrían causar. Los tics motores eran autoexplicativos, y los tics vocales me angustiarían y me dejarían incómoda. Si quieres apostar nuestra relación entera en tu confianza de que no tendrás un tic motor y lastimarás a alguien, puedes ser mi invitada. Pero yo estaba harta. Ella empezó a rogarme. ¿Por qué no podía tener un lugar más grande para que las damas de honor tuvieran más espacio y poner un objeto inanimado cerca, en caso de que ella tuviera el tic de codazo? ¿O por qué yo elegía tantas damas de honor cuando yo sabía que ella sería una y que se quedarían amontonadas? ¿Por qué no podía simplemente hacer mis votos en privado? ¿Por qué no podía simplemente ignorarla cuando ella tuviera tics? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente, ella dijo que sintió que yo no tomé sus necesidades en consideración y planeé la boda sin pensar en ella. Yo exploté. Le dije, claro que no pensé en ti. ¡Era mi maldita boda, mi boda! Pasé mi vida entera pensando en ti, y en cómo las cosas podrían afectarte, y en lo que tú necesitabas. En lugar de lo que yo necesitaba. Me mudé a un lugar tan lejos para poder dejar de pensar en ti. Tuviste todo, tuviste la atención de mi mamá y de mi papá. Toda la simpatía, todo el dinero fue para tus tratamientos. Yo no pude ir a un terapeuta. Yo solo te llevaba a tus consultas cuando yo tenía 9 años. Tú me golpeaste la puerta del coche en la mano por causa de tus tics y me rompiste el dedo. ¿Te acuerdas de eso? Mi mamá y mi papá estaban más preocupados en que yo te tranquilizara de que no te culpaba que con mi hueso roto. Todo era sobre ti y tus sentimientos. Oh, Megan estaba teniendo muchos tics para arreglar su mochila. Tú haces eso, Michelle. Yo sé que te tiró un florero en la cabeza durante un ataque de ira, pero Michelle, imagina qué tan mal se sentía. Megan estaba sentada sola en el almuerzo de nuevo. Sé una buena hermana y abandona a tu amiga para sentarte con ella. Y ahora yo ni podía tener mi propia boda sin hacer que fuera sobre ti. A la fregada, Megan se quedó en silencio y entonces colgó. Otra cosa que fue levantada en los comentarios que ahora fue resuelta. Sí, Max tenía sentimientos sobre mi dinámica familiar, pero siempre me permitió dictar eso. Tanto porque él sabía que a mí me gustaba el control, como porque él no tenía mucha experiencia con discapacidades, en 95% de las cosas. Nosotros nos dábamos retroalimentación uno a otro si pensábamos que la necesitaban, buscábamos consejos, discutíamos, etc. Pero para mi familia, él nunca dijo nada, excepto una variación de yo apoyo tu decisión. Él dijo que le gustaría tener opinión, especialmente porque ellos pronto serían su familia también, y con suerte, interactuando con nuestros futuros hijos. Yo podía enojarme porque su mamá era terapeuta y usaba el lenguaje de la terapia regularmente, y eso fue pasado a sus 2 hijos. Secretamente, yo creo que él pensaba que era una especie de terapeuta honorario porque fue criado por una y fue tratado por otro. Más temprano en nuestra relación, cuando yo estaba aceptando sus consejos para asuntos de familia, él decía cosas como, pareces tener un estilo de apego evitativo, probablemente por haber sido ignorada por tus papás en la infancia. Yo le dije, sin rodeos,
que a mí no me importaba ser psicoanalizada y eso fue todo. Nosotros platicamos mucho, pero la esencia era que él tenía opiniones sobre mi familia y luchaba con el instinto de protegerme y su deseo de respetar mis decisiones. A partir de ahora, yo lo escucharía y tomaría su opinión en consideración al decidir sobre asuntos de familia. Él prometió parar con la plática de terapia y dijo que era más él con 21 años tratando de impresionarme con palabras grandes. Yo me di cuenta de que él de verdad ya no hacía eso. Entonces, después de mi llamada con Megan, yo entré a nuestro cuarto y él ni tuvo tiempo de preguntar cómo fue, antes de que yo explotara en lágrimas. Él me abrazó por un tiempo. Yo me sentía bien con el toque físico y el afecto, especialmente viniendo de él, siempre y cuando no fuera inesperado. Eventualmente, mi teléfono empezó a sonar de nuevo y vi que era mi mamá. Le dije a Max que yo no quería hablar con ella, pero si no contestaba, se volvería un gran problema. Él simplemente se estiró en silencio, y cuando me di cuenta de lo que él quería decir, le puse mi teléfono en la mano. La conversación no estaba en el altavoz, y yo de verdad no me importaba lo suficiente para tratar de oír lo que ella dijo. Y, en su mayor parte, no me acuerdo de lo que él dijo después de decirle a mi mamá que yo no podía contestar el teléfono, solo el comienzo. Bueno, Michelle también está llorando. Creo que deberías preocuparte por eso también. Al final, él dijo: sí, bueno, mis papás dijeron que estarían más que felices en llevarme al altar. Entonces, eso es todo por ahora. Yo le conté a Max sobre estas publicaciones y él se quedó un poco confundido. Pero me apoyó y le pareció gracioso cómo yo elegí nombres que empezaban con M para todo el mundo. Yo no recibí más llamadas de mi familia, pero Max le llamó a su mamá, una señora muy buena onda, y puso en altavoz. Ella reiteró que estaría feliz en llevarme al altar con su marido. Entonces eso era todo por ahora. Yo creía que el anonimato era muy liberador, así como escribir lo que pasó. Entonces yo los iba a actualizar a todos ustedes tan pronto como hubiera una actualización. Actualización en 25 de enero de 2025. Max y yo desinvitamos oficialmente a Megan y a mis papás de mi boda. Yo estaba recibiendo mucho apoyo y amor de su familia. Yo sentí que tenía toda la ayuda que necesitaba, entonces yo iba a eliminar esta cuenta, ya que sirvió a su propósito. Yo iba a dejar esto aquí por un tiempo antes de hacerlo, para que las personas que se sintieron involucradas pudieran ver. Gracias por toda la ayuda y los consejos.